La escuela, de acuerdo con la Casa Wells, no solo es un lugar en donde se aprenden cosas que se ocuparán en otras escuelas. Aquí también se aprenden prácticas que se llevarán a cabo en la comunidad en la que los alumnos viven. Este argumento deja en claro cómo práctica y comunidad van de la mano. Pero para entenderlo necesitamos primero entender ambos conceptos. Las prácticas tienen relación con la rutina y la actividad cotidiana. Están inmersas en estructuras sociales operadas por actores sociales que les atribuyen significado y que necesitan de ellas para lograr construir una identidad personal. Estas prácticas ayudan a los niños a integrarse a una cultura y a una comunidad, ya que no existen aisladamente, pues cada una tiene su historia y forma parte de una red de prácticas. Nunes y Sachs están de acuerdo en que las prácticas configuran la actividad cognitiva en gran medida. Para Nunes, sobre todo, los instrumentos simbólicos configuran la mente de la misma manera que los instrumentos físicos conforman el trabajo práctico. Una vez visto este concepto, podemos ver nuevas relaciones entre el sujeto y el objeto. Cole y Engelstrom señalan que existe una tríada entre el sujeto y el mundo y los objetos, y los instrumentos mediadores. Estos elementos no están encajados, sino que se constituyen como momentos de un simple proceso de vida. Este concepto de la tríada fue adelantado por Vygotsky como un modelo de la mente. Lucariello, por su parte, analiza las relaciones que hay entre la mente y la cultura estableciendo cuatro. 1. En los años 60, mente y cultura eran entendidos por separado. La mente estaba comprendida por las habilidades cognitivas, lógicas, científicas y abstractas, mientras que la cultura eran los rasgos que definían a cada cultura. Ambos solo se relacionaban por nexos. 2. Posteriormente, se trataba el asunto como la mente en la cultura. Se decía que ambas eran inseparables y se revelaban en la práctica cotidiana. En este tiempo, Scribner y Cole rompieron con una idea problemática del contexto e introdujeron otra, en la cual se decía que el conocimiento cambiaba de acuerdo a cómo lo hacían las situaciones. 3. La tercera propuesta es la que la cultura en la mente, la cual dice que la cultura solo existe en la mente de las personas y no es algo físico como tal. 4. Por último, está una psicología cultural basada en la persona, en la cual Lucariello acepta que el concepto de mundos artificiales con productos de diseño humano que no existen con independencia de los estados internacionales y de las creencias. Estas posturas demuestran el concepto que se ha tenido de mente y cultura a lo largo de los años. Para la casa, los seres humanos somos objetos con mente y también con manos. Esto le permite ver los pilares fundamentales de la estructura básica de la actividad humana. De aquí, la casa se dedica a estudiar los sistemas de actividad, los cuales son sistemas de relaciones con individuos históricamente condicionados y sus entornos más próximos organizados culturalmente. Cole y Engelstrom analizan lo importante que es la mediación cultural, ya que ésta puede estructurar la mente de una persona. Los ayuda a desenvolverse en un entorno lleno de conocimiento acumulado de generaciones anteriores, además de que es historia en el presente, ya que todo lo logrado antes se acumula conforme pasan los años. En solo un ejemplo, la casa nos deja ver cómo todo lo visto se relaciona entre sí, pues tenemos como ejemplo a una madre que ayuda a su hija con problemas de matemáticas. En este ejemplo, vemos cómo los sujetos son la madre y su hija. El objeto es la actividad. Los instrumentos externos e internos son el libro, además de que todo se desarrolla en una comunidad que es la familia. En este ejemplo, también vemos cómo una distribución de tareas y papeles sociales con la madre y su hija, además de un intercambio y distribución de objetos en los cuales ambos sujetos se transforman. La narrativa como forma de pensamiento. Para Pilar la Casa, Jerome Brunner y Michael Cole tienen una línea de trabajo que es complementaria,
ya que ambos se preocupan por entender el origen y desarrollo del conocimiento. Para Cole, el origen está en el entorno, que puede transformar a través de sus interacciones. En cambio, Brunner coloca el origen del conocimiento en la intencionalidad del sujeto. En su teoría del aprendizaje por descubrimiento, Brunner permite que los alumnos actúen de acuerdo a sus capacidades, haciendo al estudiante responsable de su propio aprendizaje a través de la observación, comparación, análisis, semejanzas y diferencias. Propone su noción de pensamiento narrativo, que consiste en contarse historias de uno a uno mismo y a los otros. Al narrar estas historias, vamos construyendo un significado con el cual nuestras experiencias adquieren sentido. Este pensamiento se ocupa de las intenciones y acciones humanas y las consecuencias que marcan su transcurso. De acuerdo con Cole, Martín, Atano y Miyake, lo más significativo no es lo que puede reducirse a un contexto, sino lo que puede ser aplicado a una multiplicidad de ellos. Esto se relaciona con el hecho de que el conocimiento no solo debe quedarse en un contexto específico, sino a todos aquellos ámbitos donde nos desarrollamos. Como referencia al pensamiento narrativo, Brunner señala el pensamiento intuitivo y analítico. Ubica al pensamiento analítico, que procede paso a paso con conocimiento de la información. Este tipo de conocimiento introduce al individuo al razonamiento deductivo. A diferencia del pensamiento analítico, se encuentra el pensamiento intuitivo, en donde el sujeto puede encontrarse con una respuesta correcta o incorrecta sin conocer el camino que ha seguido para lograrlo. En la escuela y la familia, como comunidades de práctica, la autora habla acerca del proceso de desarrollo humano. Este está unido al proceso de enculturación, es decir, la forma en cómo se adquiere la cultura, desde sus creencias, valores, tradiciones, etc., del grupo social en el que se vive. Aspectos importantes de este proceso son la actividad situada y la construcción de significaciones. Los niños no aprenden una cultura en general, sino que aprenden de acuerdo a sus contextos específicos de cultura. Por ejemplo, en el aula de clases, todos los alumnos tienen un factor en común: son estudiantes, pero cada uno de ellos tiene una historia y origen en particular, que los hace diferentes y partes de una cultura a la vez. Graves señala la definición de comunidad como un grupo esencialmente cooperativo, cohesionado y autorreflexivo, cuyos miembros trabajan para lograr metas en común. Una comunidad tiene las siguientes características: un sentido de pertenencia, una interacción que busca alcanzar metas en común y la reflexión sobre uno mismo, aun cuando vivimos en comunidad. La comunidad nos permite tener una conciencia de grupo. De esta forma se relaciona con el aprendizaje, que se define como un proceso de la participación, ya que las personas se desarrollan de acuerdo a la función que desempeñan y las actividades en las que participan. Es en este punto cuando aparece el proceso de participación guiada, que permite tender vínculos entre lo que se conoce y lo nuevo para que se asegure una comprensión. La escuela y la familia, como comunidades de práctica, son el contexto en el que el individuo desarrolla su identidad como integrante de una comunidad. Bárbara Rogoff cuenta su experiencia como participante en una escuela estructurada como comunidad de aprendices, donde las familias se comprometen directamente, muestran su apoyo a niñas y niños y toman parte de las decisiones de la comunidad. Aprender a participar en estas comunidades implica la necesidad de formar parte de un nuevo sistema de valores y prácticas en donde las relaciones entre niños y adultos
se convierten en parte de una comunidad de práctica. La filosofía de las comunidades es que los enseñantes, entiéndase maestros, son líderes y facilitadores. Se insiste en el proceso de aprendizaje más que en el producto final. El aprendizaje cooperativo está presente durante todo el programa. En las comunidades de práctica, los maestros consideran que los alumnos tienen muchas cosas importantes que aportar a un tema en cuestión. Se aprende de los éxitos como de los errores. De igual forma, se trata el tema de integración en la comunidad, en este caso, los niños y niñas con necesidades educativas especiales, a quienes hasta hace poco la escuela solo etiquetaba y no se tomaban en cuenta su contexto de desarrollo como impedimento para integrarse a una comunidad, y de cómo un proceso de intervención efectivo favorece la integración de niños con problemas muy graves en la comunidad educativa. Es necesario distinguir en niños con necesidades educativas especiales los problemas causados directamente por deficiencias biológicas de aquellos que son el resultado de su entorno, y la importancia del lenguaje como instrumento que aporta el contexto sociocultural. En esta parte vamos a ver acerca de la cuestión que juega el sujeto con el contexto y que ya no nos vamos a fijar solo en el sujeto, sino ya lo vamos también a ver en su entorno. Y que justamente todas estas etiquetas de las dificultades de aprendizaje no nos guían hacia un buen camino para que el niño o la niña sean favorecidos, sino todo lo contrario. Justamente también con esas múltiples voces ante el diagnóstico. Sin nada más, empecemos. Vamos a empezar y vamos a ver reflejado y vamos a ser cuestionados acerca de estas etiquetas que se le atribuyen a los niños con dificultades de aprendizaje. Y que lo único que está haciendo no solo es generar aquellas cuestiones como de que si logramos que el niño se integre o que el niño encuentre sus déficits o sus problemas, lo vamos a convertir en una persona más capaz, en una persona más interiorizada, sino que todo lo contrario. Todo esto va a estar relacionado con la competencia que se maneja dentro del aula. Siempre vamos a, o más bien normalmente, siempre se va a ver reflejado a ser mejor que otros. Y eso en un contexto jugado, en un contexto de competencias, se puede malinterpretar. Niños y niñas lo pueden malinterpretar y esto ya no va a favorecer a la integración infantil, ya no va a favorecer este proceso. Y que este proceso nos va a llevar al papel del contexto social. Papel que juega fundamental importancia acerca de que estas personas, estos niños y niñas, se integren dentro de este contexto. Ahora bien, estas etiquetas no solamente van a implementar la no favoración a la integración infantil o el problema con el entorno más que el sujeto o a ser mejor que otros, sino que también va a interiorizar hacia el déficit. El déficit o la teoría del déficit lo que te dice es solamente introducir más cosas en su cabeza, ya sea de niños o niñas, para eliminar este déficit, para suplementar todos estos problemas que tienen los niños. Y que ya no estamos viéndonos otra vez en su entorno, sino que nuevamente nos fijamos solo en el puro sujeto. Y una de las consecuencias que nos trae esto es fijarnos justamente en todo esto ya mencionado. Fijarnos en su entorno, fijarnos más allá de su arbitrariedad, que estos niños o estas niñas van a interiorizar sus aprendizajes, pero siempre y cuando también haya una persona experta, una persona que ya tenga estos conocimientos y que ayude al niño. Sin embargo, también esta persona juega un papel muy importante porque coloca su granito de arena para que el niño o la niña cree su propio entorno social. Ahora bien, vamos a jugar también va a jugar también un papel súper importante lo que es el grupo social. El grupo social va a estar dividido por la familia, por la escuela, por sus compañeros, por sus maestros. Todo esto va a estar jugando un papel para el niño, porque ya nos estamos fijando en su entorno, ya no nos fijamos otra vez en el niño. Ahora bien, un problema que también se ve muy a menudo son las múltiples voces ante el diagnóstico y que juegan diferentes papeles y más que nada diferentes contextos en el niño. Si por ejemplo el contexto en el aula es muy distinto con el que maneja el psicólogo y con el que maneja en su casa,
con el que maneja con su familia. No estamos viendo a profundidad lo que el niño engloba y lo que el niño es en realidad. Más que nada, estas múltiples voces del diagnóstico lo único que van a hacer es tomar acción, tomar papel de las personas que evalúan a este niña o este niño, y que va a ser un proceso de toma de decisiones por parte de una serie de personas, como ya lo repetí, que tienen supuestamente estos rasgos de calificar al niño, y que nuevamente estamos perdiendo que el niño haga una nueva arbitrariedad dentro de él mismo. Ahora, como hemos mencionado, hay un pequeño ejemplo que hace la lectura de un niño autista de 8 años llamado S, que en lugar de cerrarlo, en lugar de quitarlo del grupo, justamente lo integra. Y que aquí va a dar el ejemplo de los niños que también, si se toman en cuenta como una persona muy chica para razonar, como pensamientos muy romanticistas de que el niño no tiene las capacidades para ser evaluado, para que vea o comprenda a otros niños, pues la lectura nos remarca todo lo contrario. Si vemos desde un punto de vista que los niños también son como un mundo, y este mundo, si lo llenamos, se va a fortalecer de estas necesidades que se manejan de este contexto, los niños van a tomar también un papel muy fundamental para que este contexto social sea favorecido. No solamente los maestros, los especialistas, la familia van a tener esta habilidad, por llamarlo así, de integrar al niño, sino que también los propios niños, dentro de su contexto social, van a tener ese papel fundamental para que el niño sea integrado. Ahora, para entender un punto de vista más importante, vamos a dejar de lado todas estas etiquetas de dificultades, vamos a dejar todos estos rasgos de competencia para fijarnos ya no solo en el sujeto, sino más que nada fijarnos en su entorno, estudiar su entorno y más que nada divisar su contexto social. Es lo que nos remarca la lectura.